Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gran gusto de tener a otro querido primo, pero más importante amigo. Y quiero aprovechar este programa para darle las gracias a Luis Cardenal por todo lo que ha hecho por este país y estoy seguro seguirá haciendo. Vamos a platicar de su futuro gremial porque pues se ha retirado de la presidencia de la Cámara de Comercio, la cual llevó muy bien y pues a todos nos interesa saber cuáles son sus futuros planes, pero eso es para el tercer segmento. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Alfredo. Un gusto estar aquí de nuevo. Luis, ¿es esta elección de la Cámara de Comercio un relevo generacional? Pues yo creo que sí, que es importante que las nuevas generaciones, los jóvenes, empiecen a involucrarse más en el destino, no solo de las gremiales, sino en los destinos del país. Creo que los que nos tocó vivir la época de la guerra nos vimos un poco empujados o forzados a participar, a contribuir, a involucrarnos. Pero después de que se firman los acuerdos de paz, todos aquellos que crecieron en esos momentos como que se les ha olvidado lo que pasó en el país y lo que nos tocó pasar a todos nosotros, y se han dedicado, como es natural, a la parte más cómoda, que es a estudiar, a desarrollarse, a buscar trabajo o empleo, a montar su pequeña empresa y a trabajar. Y creo que un poco se ha perdido la perspectiva de que tenemos que entender que antes de empresarios somos ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos que involucrarnos en el quehacer público, en el bienestar social, porque si no aprendemos de los errores del pasado, vamos a volverlos a cometer en el futuro. ¿Por qué se da la guerra? Es motivo para quizás un programa entero, pero gran parte de por qué se da la guerra es porque muchos de los ciudadanos no se involucraban en la cosa pública, en la cosa de todos. Y entonces el país iba yéndose en un destino, en un rumbo que quizás no era el más adecuado y que nos llevó, como en consecuencia, a un conflicto armado. Ahora, todos estos jóvenes deberían de capitalizar las experiencias vividas, entender de que no puede haber una empresa en una sociedad, una empresa sana en una sociedad enferma, y que es necesario que las políticas públicas vayan bien enrumbadas para que haya posibilidad que el país se desarrolle, que la gente tenga mejor calidad de vida, que haya oportunidades para los jóvenes, que los programas educativos estén acorde a las necesidades de un mundo cada vez más competitivo y que la población tenga adecuada seguridad y salud. Todo ese tipo de problemas que ahora estamos viviendo requieren de la participación de los jóvenes. Y es importante que los jóvenes empiecen a contribuir con sus mejores esfuerzos y conocimientos a encontrarle solución y a crear ese país en el que todos podamos vivir en paz y con bienestar. Ahora, esta nueva junta directiva, y yo me quiero referir a su nuevo presidente, es un fenómeno que a mí me agrada, porque primero creo que es una magnífica persona. Sí es. Segundo, me agrada que es segunda generación. Segunda generación. Víctor, su papá, a quien yo le tuve muchísimo aprecio, hizo un excelente papel gremial. Y a mí sí me alegra ver, y ojalá que algún día veamos a nuestros hijos siguiendo nuestros pasos, porque estoy completamente de acuerdo contigo, que las nuevas generaciones tienen que tomar una participación definida en el rumbo de este país. Y más activa. Yo también, bueno, curiosamente, a mí quien me llevó a participar en la Cámara ya en el año 1984 fue Víctor Steiner. Y recuerdo que yo estaba en una directiva en UDES, que era la Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas, que era a nivel individual, y habíamos estado haciendo algunas propuestas con respecto a algunos planes económicos. En aquel entonces estábamos en medio de, digamos, de la guerra y de las propuestas antisubversivas o antirrevolucionarias, donde se había padecido la reforma agraria, la nacionalización de las exportaciones, restricciones en casi todas las importaciones.
y se hablaba de aquel modelo económico que se llegó a conocer como el comunitarismo, que era una mezcla ahí, algo extraña. Y nosotros en UDES estábamos proponiendo que tratáramos de estudiar un poco el modelo alemán de la economía social de mercado, que en aquel entonces recuerdo que fuimos criticados porque decían que como era economía social y poca gente sabía de qué se trataba, era un modelo socialista o de izquierda. Entonces, recuerdo de que conversando un poco en diferentes ámbitos al respecto de esto, se me acercó Ricardo Simán, que era el vicepresidente de la Cámara con Víctor Steiner, y me dijeron que sí quería participar en la Cámara. Y bueno, sin saber muy bien qué es lo que era, ingresé yo a la Cámara de Comercio en aquel entonces y empezamos a trabajar y a tratar de contribuir con algunas ideas que iban más allá del trabajo netamente gremial. Porque ese es un error que a veces se comete y le dicen, y constantemente ahora en estos momentos nos lo han señalado, nos dicen, miren, ustedes dedíquense a la gremial y no se metan en política. Y nosotros le contestamos, ¿cómo no nos vamos a meter o cómo no le va a interesar a un ciudadano y a un empresario la política de trabajo? Pues sí, lo que pasa es que la política se mete con uno. Claro, es que la política es lo de todos, claro. La polis. Lo que no hay que confundir es la política de salud, de seguridad, de empleo, la política económica, de importaciones, etcétera, con la política partidaria o la política electoral. En eso sí no creo que las gremiales deban de meterse. Pero sí creo que estamos en la obligación de contribuir con nuestras mejores ideas y nuestro mejor esfuerzo a tratar de orientar muchas veces a políticos que tienen formación política partidaria electoral, pero no tienen formación en todas estas otras áreas que son tan indispensables para el buen manejo de una nación. No, y esto me lleva a mí a la próxima pregunta, Luis, que son los nuevos retos que va a tener esta nueva junta directiva. Y para mí los nuevos retos principalmente es la nueva guerra, porque hay que definirla como tal. Yo creo que esta es una guerra social la que está habiendo, que hay complicidad de ciertos elementos, son otros 100 pesos. Pero es un reto delicado, o sea, es un reto que está forzando a la emigración, es un reto que está forzando a cerrar negocios, especialmente negocios pequeños, y eso hay que tenerlo muy presente. Sí, es una guerra y es un conflicto social que creo yo que deberíamos de tomarlo muy en serio porque podemos llegar al punto de no retorno. Imaginémonos algo que quizás muchos no habíamos pensado, no habíamos soñado, que en la época de, entre comillas, paz, íbamos a tener más muertos de los que tenemos en todo el periodo de guerra. O sea, y que íbamos a vivir más intranquilos después de firmada la paz formal que antes cuando estábamos en guerra. Pero peor aún, Luis, nadie nos imaginamos, ninguno nos imaginamos, de que los acuerdos de paz se iban a convertir en acuerdos de guerra, porque yo creo que esos famosos acuerdos de paz tan mal hechos, y ahora pues es fácil juzgar, pero se cometieron errores garrafales, y hasta cierto punto son responsables de lo que nos está pasando. Sí, es que, y quizás lo que voy a decir suene a sacrilegio, pero lo he pensado mucho desde hace mucho tiempo, y quizás no lo he dicho porque es una de las cosas como de las que más orgullo sentimos, el hecho de ser salvadoreños, que terminamos un conflicto a través de la vía del diálogo y la negociación. Pero yo estoy convencido y cada vez más convencido que esa firma de paz, el mayor mérito no lo tenemos nosotros, fue forzado a nosotros o a las partes en conflicto por los poderes fácticos internacionales. Cuando se derrumba el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética y se reúne Reagan y Gorbachev allá en la isla de Malta en un barco y deciden terminar con la Guerra Fría y acabar con los conflictos regionales, entonces se le da una orden, la Unión Soviética a Cuba y de Cuba al FMLN, decirle, señores, se acabó el apoyo, ya no hay más pisto, este volado termínenlo porque ya después de unos cuantos meses la ayuda se terminó. Y los Estados Unidos le dicen al gobierno y a los militares, miren, tienen que firmar un acuerdo de paz. Esto se ve además complicado y precipitado por la muerte del asesinato de los jesuitas,
que obliga a que resistencias que habían dentro de la Fuerza Armada pues se debiliten, y entonces un poco a paso forzado, con las Naciones Unidas ahí interviniendo, se firma un acuerdo de paz que fue incompleto, que no incluyó una serie de aspectos que deberían de estar incluidos, y lo que ha sucedido, en mi opinión, es que se pasó de la guerra en el campo militar a la guerra en el campo político, porque los que en aquel entonces estaban alzados en armas continúan hasta estos momentos, tristemente, tratando de implementar el proyecto político que tenían o que querían impulsar en la época de guerra, nada más que hoy lo quieren impulsar a través de los instrumentos, las estrategias políticas electorales, en esta estrategia mercadológica electoral que se ha llamado el socialismo del siglo XXI, que es un populismo de izquierda, que no resuelve los problemas de pobreza y todos los problemas sociales que tanta demanda existe de resolverse, sino que sencillamente es un populismo donde se le vende a la gente una ilusión, llegan al poder, lucran del poder, y con ese lucro que le sacan al poder quieren mantenerse de manera permanente en el poder. Los ejemplos más claros ya están pues en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Y eso que Bolivia era de los que más éxito había tenido. Y los acaban de derrotar en el referéndum. En el referéndum, pero es que son éxitos, digamos, que esos países pudieron darse el lujo de disfrazarlos. ¿De disfrazarlos por qué? Porque tenían recursos naturales apetecidos o mercadeables o abundantes. Venezuela con el petróleo, Bolivia tiene gas, Ecuador tiene petróleo. Cuando se derrumban el precio de los productos primarios, que eran los principales productos de exportación, y todavía más se derrumban los precios del petróleo, entonces hoy resulta que una economía, entre comillas, exitosa, como la que ya no es viable. En Ecuador, donde tuvieron, de acuerdo a los mismos ecuatorianos, cerca de 300 mil millones de dólares para invertir y gastar, hoy que no los tienen, la economía está al borde del colapso y tiene problemas serios en los cuales están poniendo tarifas arancelarias adicionales a las que ya se tenían, están poniendo o levantando impuestos adicionales, están cerrando la economía y ya están empezando a haber escasez de algunos productos, como está sucediendo ya de manera generalizada en Venezuela. Entonces, el modelo no funciona, no resuelve los problemas, genera más pobreza, genera más miseria, y lo que es todavía inclusive peor, divide a la sociedad, genera más confrontación, que hace que jalar la carreta en la misma dirección a un país con todas las fuerzas vivas, económicas, sociales y políticas, tirando en la misma dirección, en lugar de estar trabajando de manera productiva, se estén confrontando y enfrentando y metiendo zancadilla. Entonces los países no avanzan. Aquí estamos en una situación similar. La moda, lo políticamente correcto, es decir, miren, pónganse de acuerdo, que existe un diálogo. Y todos decimos, sí, así debería ser. Pero es bastante difícil cuando todavía existe una de las partes que está en el poder que no cree en un diálogo sincero y verdadero para enrumbar al país en una dirección diferente a la que ellos quieren llevarnos. Entonces ese es el gran problema con el diálogo, y la polarización la producen ellos, diciéndole a la gente, miren, tú no tenés porque aquel tiene, y aquel tiene porque aquel te lo quitó a vos. Entonces aquí cada vez que le pase algo malo a los ricos, vos aplaudí. Y vos, en lugar de ver a aquel que tiene menos que tú, y es que está en una situación difícil, como un hermano con el que tenés que ver cómo lo apoyás y ser solidario para que salga adelante, te hacen ver como que si es el enemigo que en un descuido te va a pegar un machetazo en la cabeza. Tal vez exagerando la cosa para dar una idea clara de esto. Ahora, hay una teoría en que yo sinceramente no estoy de acuerdo. Yo pertenezco a un grupo de discusión a donde esta teoría se expuso y yo tuve que contradecirlo enfáticamente,
en que a este gobierno hay que darle pita, hay que darle espacio. Yo creo todo lo contrario. Y 7 años no es suficiente espacio. No, no es bueno, suficiente que ese es mi argumento. Que cómo le vas a dar espacio a alguien que te quiere llevar al precipicio. Ese es suicida. Y si en realidad crees en la democracia no es necesariamente ponerse de acuerdo en los errores o en los horrores. Es precisamente prevenir que se sigan cometiendo. Y a veces necesitas tocar fondo para que la población realice que te han estado engañando. Sí, pero lo triste es que para tocar fondo, vas a tocar fondo con el sufrimiento de todos, de una cantidad enorme de gente. Especialmente de los más necesitados. De los más pobres y los más necesitados. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Cuando ganó Mauricio Funes, mucha gente, yo inclusive, dijimos, démosle el beneficio de la duda, apoyémoslo para que sea un gobierno que consolide la democracia y que enrumbe al país de una manera definitiva en una democracia sólida, donde haya alternabilidad en el poder, donde exista balance entre los poderes, donde se combata la corrupción, donde él juró ante una Biblia de que el día de los corruptos iba a llegar y que se iban a combatir, y hizo una cantidad de promesas que sonaban muy bonitas, pero que ahora vemos en la realidad que ninguna cumplió. La fábrica de empleos, Ciudad Mujer, eso sí se hizo, pero casi todas las promesas y todos los conceptos. Déjame decirte de qué ha servido Ciudad Mujer. O sea, para mí... Bueno, se ha vendido bien afuera. Se ha vendido bien. Ha sido un instrumento de propaganda. Y para de contar. Pero digamos que cumplió esa promesa. No me vamos a meter al detalle de eso. Cumplió la promesa. Pero todas las demás cosas no se cumplieron. Y nosotros participamos en un inicio en todas las instancias de diálogo que nos invitaron. Aquel famoso CES que duró 18 meses, donde nos reuníamos hasta 3 veces por... El circo económico y social. Sí, así se convirtió. Íbamos 3 veces por semana. Y te acordás que yo me opuse a eso, claro, desde un inicio. Y lo discutimos con bastante profundidad en la Cámara y dijimos, démosle el beneficio de la duda, que no se diga que esto fracasó porque nosotros no hicimos nuestro mejor intento. Y lo hicimos. 18 meses después, mientras ahí se estaba discutiendo, en teoría, la posibilidad de un pacto fiscal que creíamos nosotros era necesario para no llegar a esta calamidad y esta crisis que tenemos hoy, mientras estábamos discutiendo eso, nos metieron a espaldas nuestras la primera reforma tributaria, donde aumentaban los impuestos, pero no se comprometían ni a invertir, ni a gastar menos, ni a ser más austeros con los gastos. Entonces, la verdad de que espacio se les ha dado, oportunidad se les ha dado, y es la realidad golpeándonos en la cara la que nos ha venido obligando a tener posiciones un poco más firmes o más duras. Ya me hicieron señales de corte y en el próximo segmento quisiera que entráramos, Luis, a las asignaturas pendientes. Y tenemos casos muy claros de lo crítico, el momento crítico en que estamos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, tenemos el caso de las pensiones. Para mí, esto no solo es el robo del siglo, es el engaño del siglo. O sea, y yo te digo sinceramente, es labor de las gremiales y todos aquellos que tenemos la oportunidad de formar opinión, denunciar este engaño. O sea, yo estoy sinceramente hastiado del cinismo con que el gobierno y el FMLN están manejando este caso. Tristemente, Alfredo, aquí la costumbre es que en política se vale todo.
y entre más hábil seas para transformar una realidad en otra cosa que te convenga a ti, entonces mejor político sos. Y casi todos los temas, lamentablemente, se engaña a la población, no se le habla con la verdad o se transforma una mentira en medio verdad para tratar de confundir a la gente. Y se mezcla eso con el componente ideológico, con el componente emocional, para que entonces la emoción domine el intelecto y las cosas no se vean con tanta claridad como deberían de verse antes de tomar una decisión. En este caso de las pensiones partamos de una realidad. Dicen que es un problema porque las pensiones son las que tienen quebrada la economía. Este no es un problema de pensiones, este es un problema fiscal. Y quieren resolver la crisis fiscal con las pensiones, con el dinero de las pensiones, con el ahorro de las pensiones, que debería de ser sagrado, porque la gente y sus patrones o sus empleadores han contribuido con gran sacrificio de manera constante para poder tener en estos momentos el ahorro que ahora esta gente tiene. Y que el gobierno, pintándoles una propuesta que no es realista, se los quiere vender a decirles, déjame tu dinero, yo te lo voy a manejar y vos confía en mí que otro político en el futuro te lo va a pagar. Entonces uno dice, veamos las experiencias. La experiencia de lo que ha sucedido en el sistema anterior fue de que el gobierno, para no pagar intereses, ocupaba el dinero de las pensiones y lo invertía o se lo gastaba. En los gobiernos anteriores no podemos criticarle muchas cosas a los gobiernos del PCN militares, pero obra hicieron. Después vino la guerra. Ese dinero probablemente se ocupó para financiar la guerra. Después se firma la paz. Probablemente parte de ese dinero se ocupó para financiar la reconstrucción de toda la destrucción que había generado la guerra. Y llegó un momento en donde toda la gente que había trabajado por muchos años tenía que retirarse y entonces el Estado no tenía los recursos. Entonces se hace una reforma de pensiones, que si fue la más correcta, si pudo hacerse mejor, vaya, esa es discusión todavía pendiente. Pero se hace una reforma de pensiones. Cuando se hace esa reforma de pensiones, los que se pasan al nuevo sistema ya no tienen problema, ni son una carga para el Estado. Los que quedaron de las viejas pensiones, en el que el Estado tiene una obligación, es de donde surge el problema. Pero fíjate que ahí es parte del problema, Luis. Yo creo que ignorar que se cometieron errores es terrible. O sea, hay que aprender de los errores. En parte por eso renuncié del gobierno, o sea, en parte. A mí me pareció tremendamente irresponsable, sabiendo que se iba a generar un déficit, como tú muy bien decís, por el antiguo sistema, no por el nuevo. Debieron haber hecho una reserva fiscal para hacerle frente a esto, porque se sabía que esto venía. Entonces fue tremendamente irresponsable e inmoral el no haberlo hecho. Otra cosa, error. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un poquito de mayor competencia. Había maneras de hacerlo. Sí, empezaron 5 y todos sabíamos que iban a acabar 2. No solo eso, sino que la estructura del manejo se pudo haber hecho diferente. Yo estoy de acuerdo contigo. Tercero, la formulación de lo que se le iba a pagar a las pensiones, del rendimiento de las pensiones. Yo creo que se debería de haber atado a una tasa mixta de intereses en el exterior, intereses adentro del Salvador, lo que el gobierno pagaba por los préstamos al exterior. Creo que se hubiera hecho un interés compuesto de todo eso y se hubiera llegado a una cifra, tal vez no la más rentable, pero tampoco lo que tenemos. Entonces, sí, yo creo que hay espacio para corregir, Luis. Yo también creo. Y en eso creo que debemos de trabajar. Ahora, permitir que el gobierno y el FMLN le mientan al salvadoreño
y que pretendan regresarlo a un sistema fallido, que conste, no ha funcionado en ningún país del mundo. Y los países ricos que todavía lo tienen porque son ricos, porque se pueden dar el lujo de tapar esos hoyos sin hacer mella en estructura fiscal, cosa que nosotros no podemos hacer. Estamos 100% de acuerdo. Por eso digo yo, este es un problema fiscal. La crisis que tiene el gobierno es una crisis fiscal. Por lo tanto, la discusión no debería de enturbiarse metiendo las pensiones y confundiendo la búsqueda de una solución a una crisis fiscal, comprometiendo los ahorros de los ciudadanos y violentando sus derechos a la propiedad y su tranquilidad de tener al menos algo para un retiro en el futuro. Entonces, partiendo las dos cosas, la discusión debería de quedarse así y después, posteriormente a que se resuelva lo crítico, lo urgente, lo que tiene al gobierno desesperado, que es el problema fiscal, con calma, con la cabeza fría, traer a los mejores expertos nacionales e internacionales que podamos conseguir y tener una amplia participación para encontrarle una mejor solución a los problemas de las pensiones. Pero hacer esta ensalada donde se quiere confundir a la gente, mezclando las dos cosas, es lo peor de lo que podemos hacer. No, y trágico y peor es precisamente los motivos por que tenemos la crisis fiscal. Para mí deberíamos de concentrarnos en el aumento de los empleados públicos. Es que, Alfredo, esto a nosotros, por lo menos, y a ti tampoco porque participaste en esas discusiones, no nos sorprende. Si esto lo hemos venido cantando desde los primeros años del primer gobierno del FMLN. Les hemos dicho, miren señores, los ingresos van para arriba, felicidades, felicitamos al ministro porque está haciendo una gran labor de recolección y porque, aunque no nos guste, los nuevos impuestos están rindiendo frutos en ingresos adicionales para el Estado. Pero, les dijimos nosotros, nunca van a alcanzar los recursos cuando los ingresos, aunque suben más los gastos. Y entre más dinero se tiene, más se gasta. Pero fíjate que... Entonces la crisis se veía porque nunca a los estimados televidentes en su hogar, usted sabe que es una regla básica de la economía de no gastar más de lo que gana, pues, porque si gasta más de lo que gana, va a tener que hipotecar la casa, va a tener que vender lo que tiene, las joyas de la abuelita, lo que sea. Y esto es lo que le está pasando a este gobierno. Ha ido aumentando el gasto, metiendo funcionarios públicos, 40,000 nuevos funcionarios públicos, diciendo que es para darle mejor atención en la solución de las necesidades y los problemas de la población, pero vemos que la seguridad no ha mejorado, ha empeorado. La salud pública no reciben mejor atención los ciudadanos en los hospitales, ni siquiera en el seguro social que se paga adicional por él. El aspecto educativo tampoco. Entonces, hay más gente haciendo qué, y ahí vienen las tremendas sospechas o los indicadores de que la gente que está ahí es gente activista política, que está en el gobierno no para servir a la población como debería de ser, sino para servir a un partido político. Entonces, hay más recursos, han habido más recursos, pero los gastos y la manera que se ha gastado no ha sido la idónea, porque no se ha ni priorizado, ni se ha responsabilizado que el gasto que se hizo se convirtiera en inversión y la inversión diera un fruto, diera un resultado. Si se gasta más en educación, deberíamos de tener jóvenes más educados o más jóvenes educados, pero se da el vaso de leche, antes se daba desayuno y comida y merienda, vaso de leche, y está bien, ojalá pudiera darse más, pero se da un vaso de leche, pero hay menos estudiantes matriculados, hay menos estudiantes graduándose. Y los que se están graduándose. Y dentro de poco van a haber menos maestros. Así es. Porque la deserción escolar ya llegó a nivel de maestro, sí. Ya no solo es de estudiantes. Yo creo que te comenté a ti una experiencia que tuve en el departamento de Sonsonate, por deferencia, no lo voy a decir, un director de una de las escuelas de ahí me dijo que ellos tenían, creo que me dijo 1,400 o 1,700 estudiantes. Y me dice,
quiero que venga a ver, los techos se están cayendo, no tenemos agua, compramos entre lo que aportamos los padres de familia y los maestros 2 pipas de agua para poder llenar 2 baños, donde hay 1.700 estudiantes, niños y niñas. Y dice, ahora nosotros no somos los que manejamos la disciplina o los que controlamos la escuela. Ahora llegan estudiantes armados y atemorizan a los profesores. Y ellos son los que controlan la educación y nos atemorizan a nosotros de que si los castigamos o no. Hay profesores que ya no llegan y entonces estamos en un solo salón dándole clase a un niño de primer grado con un niño de sexto grado, donde las diferencias de edad, de currícula, de necesidades son tan grandes que es dificilísimo que podamos ser efectivos. Es una receta para el desastre. Pero yo quisiera volver al tema fiscal, Luis. Yo no necesariamente celebro el aumento de la recaudación fiscal. Y te voy a decir por qué. Porque cada dólar que le chupa el Estado al sector privado es un dólar menos que va a la generación de empleo. O sea, no te voy a decir de que está bien corregir vicios, está bien recolectar, pero el objetivo de aumentar el ingreso per se, a mí me parece una locura. Es que no es automático. Por eso uno dice cuál es la función del Estado y tiene que estar claramente definida. Supuestamente el Estado va a quitarle los recursos a la gente porque ellos van a tener una mayor eficiencia en administrarlo para resolver problemas sociales comunes con la gente más necesitada, cosa que no pudiera hacer el sector privado por sí solo. Esa es la teoría del Estado y la teoría de un gobierno. Está bien en papel, ¿verdad? Está bien. Ahora, cuando un Estado recolecta dinero, le saca a veces hasta bueno, el impuesto siempre es impuesto, pero cuando ya le saca hasta lo que no tiene. Le chupa la sangre a la economía. A la economía. Agarra ese dinero, no lo invierte, lo malgasta y no da ningún tipo de resultados, ni rinde cuentas. Y ahora estamos viendo de los abusos que se han cometido con los fondos públicos por algunos funcionarios que han salido a luz, entonces decimos realmente que hay que hacer algo diferente. Y te doy otro punto más. Nosotros hemos señalado en diversas propuestas que aquí debería de buscar la manera de cómo se formaliza al sector informal. Hicimos estudios que ya después el mismo PNUD los revalidó, los convalidó, en los cuales ya en estos momentos de la población económicamente activa en El Salvador, más del 70% están en el sector informal. El sector informal no paga renta, no paga salarios mínimos, no paga seguro social, no paga fondo de pensiones, no contribuye a la economía, sin embargo demanda servicios y ahí está compitiendo deslealmente con el sector formal. Ese 30% formal de la economía es el que sostiene al Estado. Claro, el sector informal de alguna manera paga algo de IVA y paga algunos impuestos, pero no paga todo lo que debería pagar y no le paga a sus trabajadores lo que la ley manda. Pero fíjate que al tener ese abuso estatal, Luis, y cuando digo abuso, el acoso fiscal, el acoso regulatorio, el acoso burocrático, te desincentiva la formalidad. Sí. O sea, yo te digo, yo tengo amigos, pequeños empresarios, que anhelan ingresar al sector informal, porque están hasta aquí, claro, de pagar mordidas, de que los saboteen a base de regulaciones, de que los sangren con impuestos. O sea, te están haciendo la vida imposible y desincentivando el deseo de invertir, de progresar, de generar trabajo. Es que es un síntoma, y por eso digo yo, es algo a lo que debería llamarle la atención al gobierno y tomar cartas en el asunto, de decir, miren, ¿por qué la gente no quiere formalizarse? ¿Qué podemos hacer para atraer a los informales a que se formalicen y impedir que los formales se vuelvan informales? La tramitología nos está asfixiando. Cada vez hay nuevos cobros, hay nuevos trámites, hay nuevas filas. Yo te puedo decir, querés hacer una lotificación
y la querés hacer formal, te puedes tardar 4 años. Y el informal vendió el terreno, ahí dejó a la gente enganchada y después el gobierno tiene que ver cómo le resuelve los títulos porque ya la pobre gente ya está ahí demandando de alguna manera su propiedad. Pero anda a ver las filas en las fronteras con este cobro del 18%. Ya vamos a entrar a eso. 30 kilómetros. 30 kilómetros. Cualquier permiso que tú querrás sacar. Entonces, se demuestra en la economía cómo. ¿Cómo se demuestra si algo es bueno o algo es malo? Por los resultados. Entonces, ¿los resultados cuáles son? Somos el país de menor crecimiento en Centroamérica, somos el país que atraemos menos inversión, somos el país que no le puede dar empleo a su gente, somos el país que, a pesar de los riesgos que hay, está exportando a su talento, a todo aquel que sale de estudiar y no encuentra empleo. A cualquier joven le quedan 3 opciones: irse al sector informal o caer presa de la tentación de incorporarse a los grupos delincuenciales y a las pandillas. Esa no debería de ser la opción que tienen los jóvenes salvadoreños para su futuro. Entonces, cuando uno ve esos resultados, el gobierno debería decir: señores, hagamos un alto en el camino, veamos qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que tenemos que hacer para que esto se corrija. Pero no, aquí es: vamos bien, vamos por buen camino, nosotros no nos movemos, no nos critiquen, no nos digan nada, ¿verdad? Todo se debe a los 20 años de arena, se debe a los empresarios. Paguen impuestos. Y paguen más impuestos, porque cuando nos acabemos el dinero y ya no nos alcanza, tenemos que ver de dónde le sacamos más y les vamos a ir a sacar más a los mismos. Como les he dicho yo, les encanta ir de cacería al zoológico y sacarle agua a las piedras, porque ya la gente que ya estamos pagando y que ya estamos contribuyendo, boqueando, ya realmente no podemos, pues, ya no podemos más. Y ellos dicen: es que no son solidarios, que no quieren contribuir, que no quieren ayudarle a los más pobres, a los más necesitados y cumplir sus obligaciones. No es cierto. Si lo estamos haciendo, y lo haríamos con más gusto si viéramos que eso sirve para algo, para algunos resultados, y no para mejorarle la calidad de vida a algunos políticos. Entonces, ahí es donde creo yo que la población se tiene que manifestar, y debemos de dejar de ser tan guanacos, que quizás por eso nos dicen así, porque somos estoicos para aguantar. Sí. Aguantamos y aguantamos y aguantamos, pero en algún momento tenemos que decir: basta ya, esto hay que cambiarlo, esto tiene que resolverse, porque si seguimos así, vamos al despeñadero. En el próximo segmento, Luis, quiero que le entremos a la integración regional. O sea, nosotros estuvimos juntos la semana pasada, creo que fue en la cuestión de la unión aduanera. Yo salí con sentimientos encontrados, mezclados, o sea, preocupado, optimista, agradecido, resentido, pero lo vamos a discutir. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, en esa reunión que estuvimos, yo le agradezco muchísimo al ministro de Economía el haberme invitado a esa reunión. Creo que fue muy esclarecedor y me da optimismo de que esté en la agenda. Ahora, me da pesimismo algunas de las actitudes, especialmente del sector privado. Yo creo que la unión aduanera es esencial para que salgamos adelante. Yo diría que no necesariamente la unión aduanera, sino que la unión aduanera como un paso para que nos acerque a la integración. El problema es que se ha hablado de integración desde los años 1959-1960 y en lugar de dar pasos para irnos entregando, para atrás, se han ido dando pasos que nos han ido separando. Además de los conflictos que se dieron, etcétera. Pero hay continuas reuniones de casi 60 y pico de organismos de integración centroamericana que son mantenidos, de burocracia, que son mantenidos por los contribuyentes centroamericanos, los cuales creo yo, y perdón
aquellos que no estén en este rubro, pero creo yo que lo que hacen es trabajar para conservar la necesidad de sus puestos. O sea, decir, mira, entre más complicado lo hagamos, más seguro tenemos que tenemos un periodo más largo de empleo y de salario. Porque en lugar de ir buscando la armonización de los aranceles, que es indispensable para una integración, ahí cada quien se va disparando por su lado y va buscando sus intereses sin poner en el análisis, en la mesa de análisis, cuál debería ser el objetivo final al integrarse. Yo creo que la unión aduanera en términos generales es deseable y y fíjate que no se da porque nosotros estemos de verdad convencidos de que es importante, necesario y conveniente, sino que se da porque hemos firmado tratados de libre comercio que nos obligan a que esa integración y ese acuerdo aduanero se lleve a cabo. Por ejemplo, lo último que se firmó con Europa, donde ellos no quieren tratar con 5 o 6 pequeñas parcelas, sino que quieren tratar con una región integrada. Pero bueno, el asunto es que a la hora que queremos hacer esta integración, nos damos cuenta de que para lograr hacerla, los gobiernos van a tener que tener, las empresas privadas también, pero los gobiernos tienen que tomar compromisos y facilitar que esa cosa se dé. Te doy ejemplos, que tú los oíste muchos ahí, pero para que los conozcan los televidentes. Tú no puedes tener en un país un IVA de 10, tener en otro el 13 y tener en otro el 16. ¿Por qué? Porque si vendes un mismo producto o un producto, digamos, de un valor importante, ese 3% puede hacer una gran diferencia en el precio del producto. Correcto. Tú no puedes tener el arancel para el mismo producto en un lugar que pague el 10% y en otro que paguemos nosotros el 40%. Porque entonces nadie va a comprar aquí a la empresa que tiene que importar y pagar el 40%, sino que se va a ir a comprar allá donde la empresa solo pagó el 10 y puede darte el producto más barato. Fíjate que eso es comprensible y creo yo que es reparable. Sí. O sea, con voluntad política. Ahora, pero a mí me preocupó escuchar de un personero del sector azucarero decir de que ellos no podían abrir el sector porque en Guatemala no había habido reforma agraria. Y entonces me pregunto yo, ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando el costo de la reforma agraria? Para mí me parece una pobre excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Pero fíjate que para que esto camine, de alguna manera habría que darle una respuesta a esa inquietud de ese sector. ¿Cuál va a ser la respuesta? No la sé, pero habría que darle respuesta. La respuesta no va a ser tener una reforma agraria en Guatemala. No, pero pudiera ser que algunas limitaciones que impiden que aquí puedas meter tecnología en el campo se quiten. Por ejemplo, voy a decir un sacrilegio, ¿verdad? Pero si ya vimos que la reforma agraria no funcionó, ¿cuál es la idea de continuarla manteniendo? No, y de seguir obstaculizando el ampliar tu parque de tierra. Pues. Sí, porque alguien que quiera ser efectivo o ser eficiente en cosechar, pues tiene que saber que se ocupa tecnología. Si va a comprar un tractor, alguien que tiene 10, 15 manzanas no va a comprar un tractor. Tenés que tener economías de escala. Pero hay ciertas cosas, Luis, y es de las batallas que yo siempre he hecho y seguiré haciendo, chabacanadas como la ley de comercialización del azúcar, ¿verdad? Que prácticamente te legaliza un cartel que afecta a los cañeros, un cartel que afecta a los consumidores, un cartel que afecta a los industriales, un cartel que no permite la ampliación o el ingreso de inversionistas regionales a la industria. Pues eso habría que conversarlo con ellos para que den todos sus argumentos. Pues digo yo, creo que lo que hay que hacer es demasiado optimista o diplomático, no sé cuál de las dos cosas, o ambas. No, pero es que yo creo de que mi papá tenía un ejemplo que me decía a mí, mira, si vos vas en un estadio que está lleno y va toda la gente saliendo por el túnel y vos tenés prisa por salir, ¿verdad? Y la cosa no se mueve,
Tú puedes agarrar a empujones al que va adelante, pero ¿qué es lo que va a resultar? Que va adelante se va a voltear y se va a armar un zafarrancho y porque te va a pegar una tu trompada. Pero si vos vas empujando suavecito y vas a la hora que te volteas a ver, vos decís, mira, sí. Sí, pero ¿cuánto tenemos de estar empujando suavecito? Pero es que creo yo que las cosas no se hablan claro. No se hablan, hay mucha hipocresía. No se hablan abiertamente. Y si hubiese, digamos, un gran objetivo en donde todos veamos que vamos a salir beneficiados y que vamos a tener que hacer algunos sacrificios, pero los beneficios van a ser siempre mayores, entonces a lo mejor algo de esto se puede hacer. Y yo creo que va llegando el momento de tener una visión de nación, un plan nacional de desarrollo que toque todos los temas. Pero fíjate que esta gente se burla, Luis. Yo hoy en la mañana leí un artículo sobre la ampliación del aeropuerto de Panamá y que ellos se autonominan el hub de las Américas. Un proyecto que se tenía aquí en El Salvador, teniendo las mejores condiciones aeroportuarias de Centroamérica. ¿Y por qué no se hizo? Por los intereses creados de la aerolínea local que no quería una política de cielos abiertos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita con la ampliación del aeropuerto de Comalapa? Los mismos intereses se están oponiendo a que se concesione el aeropuerto. Entonces, ¿de qué salimos? Pero fíjate que yo tengo la impresión que en el aeropuerto lo que ha habido es que había un consenso de que había que ampliarlo y que había que invertir, y los dineros de una cosa tan lucrativa como es un aeropuerto exitoso se han ocupado para sostener el puerto de la Unión, o para ocuparlos para otros propósitos. Pero profundicemos, Luis. Y el gobierno no ha invertido lo que... Es que ese es el punto que yo quiero hacer, que no es el gobierno el que tiene que ampliar el aeropuerto, Luis. Pero ellos lo manejan. Bueno, hay que cambiar ese esquema, hay que concesionarlo, y que sea el nuevo concesionario el que amplíe el aeropuerto y que genere más tráfico. Y eso es precisamente lo que no quieren. ¿Y quién se ha opuesto a la concesión del aeropuerto? Los que no quieren más líneas aéreas, Luis. Los que no quieren pagar más por servicios aeroportuarios. Los que quieren seguir utilizando... Pero aquí entiendo yo que somos los que más pagamos. No. O sea, mira, un aeropuerto concesionado generalmente es más caro, por un lado. Pero por otro lado, te genera muchísimas más ventajas. Que te abaratan las tarifas aéreas, te aumenta el parque de no negocios. Debería de haber habido problemas para conseguir el financiamiento. Y fíjate que ese es un buen ejemplo, por ejemplo, de cómo pudieran ocuparse los fondos de pensiones. Si permitieran que los fondos de pensiones se invirtieran en cosas que el país necesita y que sabemos que son rentables y que le van a dar más retorno al dinero, pero mira, podría Luis, hacerse algo. Pero mira, Luis, es que ese es precisamente mi punto. Yo creo que los fondos de pensiones se pueden invertir en aquellas cosas en que el sector privado no puede invertir. Pero si vos le concesionás el aeropuerto a Frankfurt Airport, ponete, ellos mismos van a invertir. No necesitas tocar un solo centavo de El Salvador. Más bien, en el lugar de poder generar inversión extranjera. Ese es el punto mío, Luis. Pero si no vienen, entonces... No, es que no vienen porque aquí no quieren que vengan. Pero, o sea, mira, ¿qué es lo que pasó yo he visto, por ejemplo, ahora las constantes reclamos de ahora Avianca, que dicen de que si no invierten en el aeropuerto no van a poder continuar creciendo, no van a poder continuar. Sí, y también dicen de que ellos están ofreciendo financiar la ampliación del aeropuerto. ¿Para qué? Para seguirlo utilizando como instrumento de obstaculización del ingreso de otras líneas aéreas. Entonces, ese doble discurso, Luis, es el que no podemos permitir.
el generar una visión de nación es lo que tenemos que definir hacia dónde queremos ir. Vamos a seguir teniendo un aeropuerto manejado por el Estado al servicio de intereses creados, o vamos a tener un aeropuerto en manos del sector privado que genere más tráfico, más empleo, que verdaderamente convierta a El Salvador en un hub de las Américas. Fíjate a mí eso es lo que a mí, te digo, me frustra, porque vemos ejemplos de éxito en Panamá y somos incapaces de seguirlos. Aquí vaya, hay sobreespacio. Veamos el metro de Panamá. Aquí seguimos peleando por el Transitrans, que el FMLN lo ha agarrado de caballito político. Y que es un desastre. Y los pasajeros, muy bien, gracias. Los buceros, el sector privado de buses, muy bien, gracias. Entonces, ahí es donde yo creo, y de nuevo al inicio de nuestro programa, la labor gremial es importantísima, Luis. O sea, a mí me gustaría ver que la Cámara de Comercio y ANEP, y ya vamos a tocar ese punto, tomara de bandera precisamente la concesión del aeropuerto de El Salvador. Me gustaría, vaya, ¿por qué no se concesionó el puerto de la Unión cuando en su momento fue factible? Porque hoy no sé. Pero ¿quién se opuso? El FMLN y el PCN, porque yo aquí en mi programa tuve a personeros del PCN que fueron de los que obstaculizaron la concesión del puerto de la Unión. Un año antes de que saliera Tony Correcto. Seca. Entonces, ¿a dónde estamos? Pues, o sea, pues por eso digo, aquí nos hace falta rumbo, nos hace falta la definición de un proyecto de nación. Yo el otro día me regalaron una revista que se llamaba Tendencias, que era una revista de izquierda, que me la regalaron porque en la portada salía un artículo donde 1997, donde me habían hecho una entrevista, y yo hablaba ahí de la necesidad imperante de tener una visión de nación que nos permitiera elaborar un plan de desarrollo nacional. 1997, y todavía ahora seguimos igual con esa necesidad o peor. Pero a mí me contás, Luis, si yo en el 95 estaba hablando de todo esto. Pues fíjate, creo yo que quizás lo que tendríamos que hacer es de verdad ahora. Back to the future. Sí, back to the future. Ahora que ya la crisis ya nos demostró que seguir por esta ruta no nos va a traer nada bueno, ni vamos a solucionar ninguno de nuestros apremiantes problemas. Quizás ahora eso es lo que tendríamos que hacer, pero ahora con una salvedad y quizás ya estamos hasta aquí. Con una ventaja, que yo creo que de todo lo malo que ha sucedido, está empezando a haber un despertar de la sociedad civil. Sí, Luis, pero ¿a qué costo? O sea, cuando en el 95, 97 estábamos en esa lucha, teníamos el agua hasta aquí. Hoy la tenemos hasta aquí. Por eso te digo que quizás ahora haya más posibilidad de que esto se tome más en serio. Yo recuerdo aquellos viajes que se hicieron a ir a Asia, a diferentes países, de ver cómo ahí habían llegado aquellos planes. Bueno, sí, a ese viaje. ¿Cómo se llamaba? El 2021. Sí, a ese viaje, yo coordiné ese viaje, porque yo lideré esa. Recuerdo. ¿Y sabes quién era uno de los participantes en ese viaje? Creo que iba Centeno y el Salvador Sánchez Serén. Ahí fue donde yo conocí a Salvador. Pues quizás sería bueno recordarle y proponerle, ahora que vea que su gobierno puede terminar en un desastre y su legado como político, como presidente, pueda ser un legado que quizás no hay peor sordo que no quiere oír. Exactamente. No, pero creo que hay que tratar por el bien del país, hay que seguir tratando y hay que la ver esperanza es lo último que se pierde, pero ya me hicieron señales de que se nos acabó el tiempo. No tuve tiempo de preguntarte qué hay de ANEP. A mí me gustaría verte, si Jorge se retira, me gustaría verte al frente de ANEP. Gracias. No sé si está dentro de tus intenciones, y si está, contá con todo mi apoyo. Muchas gracias. Yo creo que
es necesario, Luis? Bueno, Jorge se retira, ya cumplió su tiempo y ya no puede reelegirse. Entonces va a haber una nueva presidencia en ANEP, dentro de los cuales han surgido ahí algunas candidaturas. A mí se me han acercado un par de personas y de gremiales dándome su apoyo y instándome a que participe en el proceso, y estamos participando en el proceso. Bueno. Las gremiales dirán cuál es el rumbo que quieren que ANEP tenga, y vamos a expresarles cuáles son los planes que tenemos a futuro. Y si ellos y Dios quieren, y esto es lo que más nos conviene, porque todo lo ponemos en manos de Dios, y esto es lo que más nos conviene, pues, y podemos servir al país desde ahí, pues lo haremos. Bueno. Y si no, ahí vamos a buscar qué otra cosa hacemos, y siempre nos vamos a encontrar en estos caminos donde hay que motivar la participación y la solución a los problemas nacionales. Bueno, cuenta con mi humilde apoyo, Luis. Y de nuevo yo te agradezco por todo lo que has hecho y por todo lo que estoy seguro que vas a seguir haciendo. Gracias, Alfredo. Yo te agradezco a ti la invitación, la amabilidad y también todas tus ideas y tus propuestas. Todas las luchas. Sí. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.